Vamos a cantar al nombre de nuestro Señor. Este canto se llama Mi Dios. Y mientras lo cantamos, les invito, hermanos, que pensemos de verdad que somos suyos, que le pertenecemos a Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Podemos confiar en Él. Vamos a cantarle Mi Dios. Él es el Dios del amor, Dios que nos da salvación incomparable. Es nuestro Dios, Dios de los pobres y Dios de los que sufren dolor. Nos ha traído su salvación. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale salva, nadie su gracia, mi Dios, mi Dios. Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios de consuelo y verdad, misericordia y perdón, Dios de justicia y Dios de paz. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que nos salva, ¿quién nos va a condenar? Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón porque Él es por nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén. Buenos días, hermanos. Pues vamos a darle gracias a Dios por este día y a poner el servicio en sus manos. Vamos a hacer una oración, por favor. Inclinemos nuestro rostro y digamos: Señor mío,
Te damos muchas gracias por estar aquí presentes. Te damos gracias porque estamos alabándote, Señor. Queremos seguirte alabando, Padre, y te damos gracias por este día. Ponemos este servicio en tus manos para que escuchemos tu palabra, Señor, y que tú nos hables y nos digas qué es lo que necesitas de nosotros para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Y bueno, pues la palabra de Dios nos dice: alabad a Jehová y invocad su santo nombre y dad a conocer a los pueblos sus obras. Amén. Sigamos alabando a nuestro Señor. En tristeza y soledad, en agobio y aflicción, tengo siempre en quien confiar. Tengo un Rey y Salvador. En dolor y adversidad, en peligro y tentación, hallo en él consuelo y paz al buscarlo en oración. Hablar con él es mi deleite, hablar con él me hace más fuerte, todo el temor desaparece al hablar con él. Sabe mi necesidad, puede darme protección. Tengo en él felicidad, tengo amor, tengo perdón. Hablar con él es mi consuelo, hablar con él me acerca al cielo. Todo mi ser le pertenece, quiero estar con él. En tristeza y soledad, En tristeza y soledad, en agobio y aflicción, y en aflicción, tengo siempre en quien confiar. Tengo un Rey y Salvador. Tengo un Rey y Salvador.
verdadero es Jesús. Y vamos a decir nuestra profesión de fe. Tomen sus libros o su celular, si es que tienen su Biblia en el celular, y repitamos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que nos haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Esa es la profesión de pastor, es una profesión solitaria, que a veces hay que estar, pues, ahora sí que sufriendo, llorando, alegrándose en solitario. Pero bueno, bendito Dios que pertenecemos a la red de iglesias Soref. Bendito Dios que tenemos un pastor que nos mentorea y que somos pues un grupo de amigos, un grupo de consiervos, un grupo de pastores que nos apoyamos unos a los otros y que pues no sentimos esa soledad que hay. Y bueno, es que la palabra de Dios nos muestra cosas diferentes. No es cierto, esa soledad no existe. Así que vamos al culto. El día de hoy se llama el cuadro de honor 1, porque vamos a tener cuadro de honor 2, déjenme que les diga. Y está basado en Colosenses 4, del 7 al 11. No sé si tengan sus Biblias, si quieren seguirlos con su vista. Hay otras versiones, es interesante siempre que la lean. Y pues si no, vamos a tener el texto también ahí enfrente, que dice así, Colosenses 4, del 7 al 11, en la versión Reina Valera. Lo que a mí se refiere, nos lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para que esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforme a vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os dará a saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Bendito. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, porque encontramos en ella guía, encontramos paz, encontramos consuelo, encontramos tu voluntad, que es siempre superior a la nuestra, Padre bendito. Háblanos hoy, exhórtanos, invítanos a tomar decisiones y gocémonos de tu palabra, Señor. Háblanos y que nuestros oídos y nuestros corazones estén receptivos para escuchar lo que tú nos quieras decir en este día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que así como hace unos domingos les decía yo, qué difícil pasaje, buscar la enseñanza es bien difícil. Y ahora vienen pasajes que aparentemente, teológicamente, están suavecitos. Y si lo leemos, pues está despidiéndose. Pablo está diciendo, ahí nos vemos, y tengo aquí conmigo algunos amigos que están aquí presentes. Pero ¿qué creen? Que sí hay un montón de enseñanzas que podemos tener. Primeramente, pareciera en ese desfile de nombres que estamos con un cuadro de honor. ¿A quién no le gustaría estar en el cuadro de honor? ¿Qué creen? Que buscando enseñanza en la Biblia y después contrastándola con la enseñanza del mundo, los psicólogos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo con el cuadro de honor. Así que hay unos que dicen que es un incentivo, una competencia, un premio por el desempeño estar en el cuadro de honor. Y otros psicólogos dicen, no, es una agresión al resto de los muchachos, es una competencia inapropiada, genera frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice uno, bueno, en el mundo no se ponen de acuerdo sobre el cuadro de honor, pero aquí en la palabra de Dios, Pablo está diciéndonos de unos hermanos que están allí con él,
hace, no sé, 2000 años. Sí, fue en el año 62, 64 que se escribió esta carta, así que si hacemos cuentas, ¿y qué creen? Por la palabra de Dios están aquí con nosotros. Podemos conocerles, podemos saber cómo eran y podemos decir que están, porque están inscritos en la palabra de Dios, en el cuadro de honor. Y además que tienen enseñanza que mostrarnos a nosotros para poder ver qué podemos extraer de ellos hacia nosotros para poder estar pues inscritos en el libro de la vida, no por obras, es por fe, lo sabemos, pero qué hermoso es cuando vemos que no estamos solitarios, cuando no estamos solos, sino que estamos en una comunidad de fe y que podemos inscribirnos en ese cuadro de honor entre nosotros, con las características que tienen estos varones. Enseñanzas hay muchísimas, por ejemplo en las películas, ¿verdad? En las películas la gran amistad que se arma entre los juguetes de Toy Story. Todos son diferentes, pero todos se procuran, si se dan cuenta, todos se ayudan, es bien hermoso esto. O podemos ver otras películas en donde podemos ver eso, ¿no? Hay un vínculo de amor, hay muchos por ejemplo, entre animalitos y sus dueños, el vínculo de amor. Se me viene a la mente una de Richard Gere, La razón de estar contigo. Hay una, esa es otra de Richard Gere que es, ¿cómo se llama? Hachi. Y hay varias, ¿no? ¿Cuál es el vínculo ahí? Amor. Sencillamente es amor. Entonces, bueno, pues tenemos que aprender de ese vínculo que si hay entre un animalito y un ser humano, que no podemos esperar que tenga que ser entre nosotros, seres humanos. ¿Y qué más si entre nosotros, en medio de nosotros, como motivación, como motor, como eje, está Dios? El resultado tiene que ser amor. Así de sencillo. Amor. No puede haber otro si de verdad está Dios con nosotros. ¿Sí? Así que empieza Pablo las salutaciones finales. Ya vamos a la parte final de Colosenses. Fíjense qué interesante. Ya vamos a acabar Colosenses. Y ya Pablo dio su mensaje doctrinal, ya les exhortó, ya les advirtió contra las falsas doctrinas. Y ahora empieza a despedirse. Y nos saca ese cuadro de honor. Entonces, vamos a ver qué podemos encontrar de ellos. Ya Pablo ha hablado de esto con la iglesia de Colosa, y ahora en esta despedida quiere incluir en esa carta, que desgraciadamente no hay ninguna original, son copias de las copias, pero se copió fielmente la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Entonces sí lo tenemos en esa redacción, y a lo que hace es mostrar que parece que estos hombres pues eran conocidos, con lo que muestra de ya los destinatarios. O sea, si yo no les voy a decir, después de tantos años, les voy a presentar a Carolina, que es mi esposa, dice, no, pues ya lo saben, ya saben que es mi esposa. Entonces, después de tanto tiempo, dice, pues no necesita a lo mejor esa mención especial, pero Pablo les quiere hacer mención especial. Y eso quiere decir que algo quiere decirles Pablo. Ellos que ya conocen, aderezado su nombre con algunas cositas. Aderezo es para que sea más sabroso el nombre, para que sea más antojable el nombre, para que podamos saber qué es lo que nos quiere decir más. Así que primeramente, ¿quién es el primero que menciona? No, en el anterior. Sí, el primero que menciona todo lo que a mí se refiere, os hará saber Tíquico, amado hermano fiel, ministro y consiervo en el Señor. Bueno, ¿y quién es Tíquico? Porque bueno, era conocido para ellos, pero para nosotros, luego a veces hay nombres que ni siquiera nos acordamos que están ahí en la Biblia, pero ¿quién es Tíquico? Bueno, Tíquico procede de una provincia romana en Asia y es designado para Pablo. ¿Para qué nos dice ahí? Todo lo que se refiere a mí os haré saber. Fíjense, para hacerles conocer a aquellos de la iglesia de Colosas
más cosas de Pablo que lo que dice la simple carta. La carta es de exhortación, la carta es doctrinal, la carta es para enseñanza, y Pablo sabe que su carta muy probablemente la van a copiar. Y Pablo sabe que esa carta probablemente con esas enseñanzas va a llegar a otras iglesias. Pero hay cosas muy personales de Pablo. Lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo. ¿Y quién lo va a llevar? Tíquico. Tíquico es el que les va a ir a platicar a los de la iglesia de Colosas. Quiere decir que hay una cercanía de Tíquico con Pablo. Que Pablo está en prisión, pero no está solo, está Tíquico ahí. Tan cerca que le puede escuchar, tan cerca que le puede sentir. Así que, así le dice Tíquico, dice, va a detallar mucho más la información referente a mí y el encierro. Así que Tíquico es alguien de mucha confianza, ¿sí? Tanta confianza le tiene Pablo, que ¿quién cree que lleva la carta de Pablo a los Efesios? Tíquico, es Tíquico. ¿Y quién cree que lleva la carta a Filemón? Tíquico también. O sea que es alguien de mucha confianza para Pablo. Tanta confianza que luego a veces pues le confía otra cosa que es interesante y que no todos los seres humanos le confían. La cuestión económica. ¿De dónde viene ese asunto? Es Tíquico quien va a llevar la ofrenda que están recaudando en las iglesias de Asia para los hermanos pobres de Jerusalén. Fíjense, entonces sí es alguien muy cercano, alguien de mucha confianza, alguien a quien le puedo hablar de mis cosas muy personales y alguien quien puede llevar la cuestión económica. En Hechos 20:24 dice, le acompañarán hasta Asia Zapater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia y Tíquico y Trófimo. Nombres que se nos suenan raros en la actualidad, ¿verdad? Pero ahí está Tíquico. Así que es claro que la carta tiene, les decía yo, esos aspectos fundamentales. Sí, enseñanza, palabra, exhortación, que quiere Pablo que le lleve. Y aparte hay muchísima más información que le va a transmitir en forma oral. Así que estamos replicando lo que ocurría entonces. Vamos a transmitir en forma oral todo eso. Por eso, por ejemplo, en los cultos que pasamos y que transmitimos, luego a veces no ponemos los motivos de oración. Sí, porque es algo muy personal, es algo nuestro. Y como sale al Facebook y sale al YouTube, eso nos lo quedamos para nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que entre nosotros como comunidad oremos los unos por los otros, intercedamos los unos por los otros y nos apoyemos los unos por los otros. Así que sí hay cosas que se hablan así abiertamente y otras que no. Así que ese es Tíquico, como que ahora sí ya conocemos un poquito más quién es Tíquico, ¿verdad? Vamos con el que sigue. Onésimo. Acá está en el 9. Vamos, en cuanto a Tíquico dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, que es a darle a conocer y que conozca lo que a vosotros se refiere y que conforte vuestros corazones. En esta primera enseñanza vamos a hablar primero de quiénes son, después de lo que Pablo dice de ellos y las enseñanzas que nos dejan. Así que nos vamos, Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Aquí en México tenemos una memoria un poquito triste de un Onésimo, ¿verdad? Pero no, ¿qué creen? Onésimo es absolutamente contrario a esa persona. Onésimo es un esclavo fugitivo. Y me van a decir, ¿quién era esa persona? Déjenme decirles que mi hijo mayor Giovanni trabajó un tiempo en un lugar donde hacían eventos. Entonces, ahí cuando llega un congreso, alguien se registra, ¿no? Entonces llegó el Onésimo mexicano y él le preguntó cuál es su nombre y le dijo, ¿qué no me conoces? Y le puso la mano para que le besara el anillo. Entonces, no era ese Onésimo al que se refería. Por supuesto, mi hijo no lo hizo, ¿verdad? Pero este Onésimo, ¿quién es este Onésimo? Un esclavo fugitivo. Un esclavo fugitivo.
tenemos que ponernos en el contexto. En ese entonces, la esclavitud era permitida, era parte del sistema social. Y hay quien muchos reclaman por qué no se luchó abiertamente para derogar la esclavitud por el cristianismo. No era esa la finalidad del cristianismo. La finalidad del cristianismo era traer el reino de Dios, un reino mayor, superior. Pero de que tratan con ese tema, claro que lo tratan. Tenemos la parte final del capítulo 3 de la carta a Colosenses y el primer versículo del capítulo 4, en donde Pablo les dice a los siervos cómo comportarse y a los amos cómo comportarse. Así que lo trata. Y con este caso de Onésimo, híjole, es una revolución, déjenme les digo. Es un esclavo fugitivo, así que por ley podía ser asesinado, sin cargo alguno para nadie. ¿Sí? Podía ser detenido y asesinado sin pena alguna. Los esclavos eran considerados poco más que una herramienta de trabajo. Era la visión que tenían ellos. Quizás hasta menos valiosos que algunas bestias de trabajo o algunas ovejas. Fíjense que cómo era la visión entonces, ¿no? Onésimo sale huyendo y llega a Roma. Y Onésimo se convierte al cristianismo bajo la instrucción de Pablo. ¿Y Pablo qué creen que está haciendo? Lo está enviando de regreso. Lo está enviando de regreso. Así que dicen, oigan, pues está feo, ¿no? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y Pablo a esa persona que socialmente era considerada poco más que un animal de carga, fíjense cómo se refiere Pablo a él. Un amado y fiel hermano. Así que para el pensamiento de aquel entonces, esta sencilla frase era una verdadera revolución social. Una verdadera cosa que cimbraba la estructura social del esclavismo en aquel entonces. Es un amado y fiel hermano. Y luego todavía, ¿qué les dice? Es uno de vosotros. ¿Se dan cuenta? Les está hablando a la iglesia de Colosas y le está diciendo, recíbanlo, no es un esclavo más. Él es un hermano fiel, amado, y es igual a ustedes. Fíjense la revolución social que estaba en el pensamiento de aquellos. Es la revolución del amor la que trajo Cristo, la más grande en la historia de la humanidad. Así que en el contexto actual, pues son palabras que parecieran estar de más, pero analizado en el contexto de entonces, pues es algo totalmente diferente, ¿no? Algo totalmente distinto. Recientemente tuvimos una expresión muy fea de clasismo, ¿no? Con una actriz que nos habló muy feo a todos los mexicanos. Clasista. Y Pablo está diciéndole, es una de vosotros. El contraste que hay entre el pensamiento mundano y el pensamiento basado en Cristo. Sí, se refirió muy feo a todos los mexicanos. Digo que éramos una raza de flojos que estábamos solamente para extender la mano. Entonces, sí, fue una situación muy fea, pero aquí les dice, fíjense, a esta persona que socialmente, por la estructura, por el contexto, era poco más que un animal de carga, es uno de vosotros. ¿Se dan cuenta el contraste tan grande entre los valores del mundo y los valores del reino? Pablo le está dando una lección tremenda a la iglesia de Colosas, ¿no? Ahí en esas frasecitas aparentemente inocuas y aparentemente que no dicen nada, hay mucho que nos está enseñando. Así que Onésimo es convertido en prisión y es regresado con su amo, no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza del amor en Cristo Jesús. Ya les digo, más tarde vamos a tratar un poquito más las circunstancias. Ahora sí nos vamos al que sigue, que es Aristarco. Aristarco dice, mi compañero de prisiones os saluda. Bueno, ¿y quién es Aristarco? Es un varón de Tesalónica.
¿Aristarco está preso? No, no está preso. Está preso voluntariamente junto con Pablo. Fíjense qué interesante. Él puede entrar y salir, probablemente, ahora sí que iba por los mandatos, pero estaba la mayor parte del tiempo allí. Por eso dice, mi compañero de prisión. Usemos la imaginación para recrear esta escena, ¿no? Pensemos cómo fue el asunto. Pablo escribiendo, no sabemos si de mano propia o con un escribano, pero así llegando Aristarco con el mandado. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Pues aquí escribiendo una carta para la iglesia de Colosas. Lo saludas de mi parte, ¿no? Y ahí lo incluye. Mi compañero de prisiones os saluda. Fíjense qué interesante. Encadenado. Ahí quien más está presente, el guardia romano que está encadenado las 24 horas con Pablo. Hacían cambio de guardia, ¿no? Pablo es el que estaba las 24 horas ahí. No sabemos si cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas había cambio de guardia. Pero ahí estaba escuchando y hay guardias que se convierten por lo que escuchan. Así que llega Aristarco y ese gesto queda ahí plasmado como amor fraterno en Cristo Jesús. ¿Pero qué creen? Es un amor en acción, en acompañamiento. Es estar allí con Él a pesar de las circunstancias. Es más, a pesar de las circunstancias, sino por las circunstancias mismas. Porque Pablo es prisionero, entonces voy a estar con Él. ¿Se dan cuenta? Es amor lo que lo tiene. No sé si alguien haya ido alguna vez a visitar a alguien a una prisión, pero es una experiencia fuerte. Llega uno y tiene que decir su nombre. Bueno, primero tiene que ir con un color que no está prohibido, porque hay colores prohibidos. Después llega uno a trabajo social y saber y preguntar si están anotados en la lista de los permitidos entrar. Llegan algo, le revisan. Si es comida, les meten cuchara y todo para saber que no lleve nada allí. ¿Sí? Revisan toda la comida, revisan todo lo que llevan. Después los pasan a un lugar en donde los catean. ¿Sí? Hay tocamientos por todos lados. ¿Sí? Los pasan por un lugar donde hay detectores de metal. En algunas prisiones, por ejemplo, hasta toca uno algunas cosas para que las pasen por cromatografía, a ver si en algún momento alguien tocó droga o no. ¿Sí? Y después de todo eso, pues es pasar filtros tras filtros tras filtros. Es una experiencia terrible. Llegar allí en la hora de la visita y estar ahí con ellos. Es muy fuerte, de verdad es muy fuerte. Pero ¿qué creen? Hay mucha gente que se pone susceptible a ser incluso detenida ahí. Algunos se prestan y les llevan cosas que son ilegales, ¿no? Chips de teléfono, o teléfonos mismos, o alguna cosa así. Pero muy sencillo podría ser que alguien les echara algo y les acusara. Y que se pone uno susceptible. ¿Y por qué van? Pues que hay algún sentimiento. Así es por amor. Que Aristarco estaba con Pablo por amor, pasando todas las cosas por amor. Susceptible incluso de ser detenido por amor. Susceptible de ser apresado también por amor. Así que es algo fuerte. ¿Y qué creen? No es la primera vez. Dice uno, oigan, pues no, yo ya la libré, pues ya no regreso. Pero no, Aristarco ha sido su compañero de prisión, aquí y antes. Aquí y antes. ¿Cómo está eso? A ver, vamos a ver. ¿Dónde fue eso? Resulta que en Éfeso sí hay una diosa, y Diana se llama, y esa diosa es la que es adorada en Éfeso, y esa diosa es, ahora sí que se sienten agredidos por la predicación de Pablo, y hay un amotinamiento en Éfeso, y los detienen. ¿Y quién creen que está ahí pegadito junto con Pablo? Pues el mismo Aristarco. Dice Hechos 19:29, la ciudad se llenó de confusión, está hablando de Hechos, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Es decir, estaba tan pegadito a Pablo que cuando quisieron detener a Pablo dijeron, sí, Pablo y los más cercanos a él, así que vámonos.
vámonos a la prisión. Y estaba también en donde, fíjense, cuando Pablo fue detenido. Cuando Pablo es acusado y cuando Pablo dice, no, espérenme, yo soy ciudadano romano, yo quiero que me juzgue el César, ahí estaba también, así que lo acompaña en todo ese viaje hacia Roma para ser juzgado por el César. Así que es factible que para poderlo acompañar, fíjense, porque le hubieran dicho, no, usted no va, él va preso, usted no. Es que Aristarco se haya manifestado como que era esclavo de Pablo y que necesitaba servirlo. Fíjense, si no hay amistad ahí, si no hay amor fraterno ahí, lo que hace Cristo, ¿verdad? En la vida de la gente, en la transformación de la gente. Vamos al siguiente. ¿Quién es el otro que sigue? Marcos. ¿Y quién es Marcos? Pues nada más y nada menos que Juan Marcos, el autor del Evangelio. Fíjense qué interesante. El chisme está bueno, el de este. Es quizás por ser el autor del Evangelio el más conocido de ellos, ¿sí? Y dicen algunos que el Evangelio de Marcos es un recuento de las enseñanzas de Pedro. Así que estuvo muy cercano a Pedro. Sí, había tenido una relación tan estrecha que Pedro, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, le dice, la iglesia que está en Babilónica elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. O sea, le habla de que es su hijo espiritual. Fíjense la cercanía que tenía con Pedro. Pero Juan Marcos, por eso les digo que está bueno el chisme, Muy probablemente en su casa en Jerusalén fue donde se llevó a cabo la última cena y donde estaba el aposento alto, donde se refugiaron espantados los discípulos después de la crucifixión. Muy probablemente en su casa fue donde se presentó Jesús resucitado ante decenas de personas que lo vieron y habló con ellos. Así que había conocido a Cristo en vida terrenal y una vez resucitado. Era sobrino de Bernabé, y habían salido en el primer viaje misionero junto con Pablo. Iba Pablo, iba Bernabé, y iba Juan Marcos, el joven Marcos. Nos dice Hechos 13, 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios a las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién era? Juan Marcos. Acá le dicen Juan, acá le dicen Marcos, pero era el mismito. Así que ese Juan Marcos, jovencito, bien instruido, ¿qué le pasó en ese primer viaje? ¿Y recuerdan? Pues se rajó a medio viaje. Y se regresa a su casa. Esto generó tremendo pleito entre Pablo y Bernabé. Pero vamos, ¿podemos juzgar a Juan Marcos? Era un joven. ¿Qué fue lo que le hizo regresar a su casa? Quizás inmadurez. ¿Qué fue lo que le hizo fallar? Quizás inmadurez. Pero ¿qué lo encontramos después? Restaurado, perdonado y reconciliado con Pablo. Eso está aquí. ¿Sí? Así que no juzguemos fuerte a nuestros jóvenes. Perdonemos, reconciliémonos y traigámoslos de regreso al camino. Eso es lo que nos está enseñando esta palabra, fíjense. Allí está, otra vez con Pablo. No importa el pleito con Bernabé, porque, ¿qué creen? Ya no volvieron a trabajar juntos Pablo y Bernabé. Cada quien por su lado. Pero después el sobrino ya está ahí otra vez. Ya está de escribano. Ya lo está esperando. Ya está con él en prisión. Y qué hermoso es que haya ese perdón, esa reconciliación y que en el joven haya restauración. Nadie es perfecto.
Y esta es una de las enseñanzas que nos trae este pasaje. Es una de las enseñanzas que nos da. Dios no se rodea de personas perfectas, porque no las hay. No las hay. Se rodea de personas perfectibles, de personas dispuestas a ser transformadas por el amor de Cristo. De eso es de lo que se rodea. Así que no podemos pedir perfección cuando no hay en ninguno de nosotros. Ahora, Pablo es mencionado por Pablo como una persona muy útil. ¿Cuánto tiempo pasó para que Pablo lo perdonara? No se sabe. Pero ahora está ahí con el reo viéndolo, asistiéndolo, ayudándolo. Es más, a lo mejor hasta como escribano haciendo esta carta. No sabemos. Ahora Pablo habla de él como una persona útil. Esta historia era conocida por ello. ¿Y qué es lo que les dice Pablo? Era muy conocida esa historia en las iglesias. Así que les dice Pablo, ¿sí?, de Bernabé, dice, recibidle, no lo juzguen, ¿sí? Yo está perdonado. Ha recibido mandamientos, es decir, lleva ordenanzas de Pablo mismo, y les dice a ellos, si fuere a vosotros, recibidle. Aunque sepan la historia, aunque sepan que falló, aunque sepan que se rajó a medio viaje, aunque sepan que nos peleamos, aunque sepan que necesitamos tiempo para el perdón, para la restauración, pero ¿qué creen? Estamos reconciliados en Cristo Jesús, así que recibidle. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya terminamos con el recuento del cuadro de honor 1, con un hombre que era homónimo del Señor. Jesús el justo, le decía. ¿Y qué creen? No se sabe más nada. Es la única mención de Jesús el justo en la Biblia y en los escritos antiguos de aquel tiempo. No se conoce nada. Pero qué interesante que su puro nombre y su sobrenombre estén en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre, incluso el sobrenombre, el contexto del pueblo judío, era una descripción, una pequeña biografía de lo que era y cómo era la persona. Así que imagínense cuando dice el justo. ¿Qué características debió haber tenido este hombre para tener ese sobrenombre, ese apodo? Y no se sabe más nada, pero ahí está, escrito en la palabra de Dios. Justo. Así que son 5 varones judíos que le han servido y acompañado con fidelidad a Pablo en la prisión. Y por eso en Colosenses 4:11, en la segunda parte, dice, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Así que, mis hermanos, es también otra enseñanza. Consuelo. Necesitamos eso, esa comunión, esa coinonía, esa convivencia fraterna en el amor de Cristo, porque es entre nosotros como iglesia donde podemos encontrar consuelo, donde podemos encontrar paz, sabiéndonos imperfectos y sabiéndonos necesitados de las misericordias diarias de Dios. Entonces, bueno, ahora ya los conocimos, ahora vamos a ver algunas características de las que se refiere, así que nos regresamos otra vez a las anteriores. Héctor, de favor. Es una despedida, las características de los miembros del cuadro de honor se llama esta enseñanza, es una despedida con sentimientos encontrados. Primeramente, Pablo no sabe si va a salir de prisión con vida. Sabe, por lo tanto, si va a volver a ver a estos hermanos de Colosa o no. ¿Qué creen? Les digo que sentimientos encontrados, porque lo que nos está mostrando es que Pablo está diciendo que hay quien tome la estafeta, quien tome la batuta, quien pueda continuar con la obra que le ha encomendado al Señor. Así que, por un lado hay tristeza en el corazón de Pablo, por otro lado hay tranquilidad y hay esperanza. ¿Sí?
Y bueno, están ahí acompañándole estos hombres fieles en la adoración a Cristo, y Cristo es el eje y motor de sus vidas, y eso se ve reflejado, se refleja y se reflejará en cómo se actúa. Así que no duda en escribir nombre y después un pequeño aderecito que les decía yo al nombre para conocerlos. Así que de Titico menciona 3 características: amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. 3 cosas dice de Titico. Es su hermano en la fe, amado, y mencionado además, alguien que ha servido al Señor haciendo uso de los dones. Ministrar no es solamente, mis hermanos, la predicación. A todos nos dio dones diferentes el Señor. A todos. Ministrar es administrar de esos dones en servicio al Señor. Los diferentes dones, la predicación, la alabanza, la hospitalidad, en fin, cualquier cosa se refiere al uso de los dones para el Señor. Y luego le llama consiervo, es decir, compañero de esclavitud, compañero de servidumbre, colega, camarada, soldado igual que Pablo y por lo tanto compañero de milicia. Y les va a confortar los corazones. Fíjense, es esa parte. De Onésimo, ¿qué le dice a Onésimo? Amado y fiel hermano y uno de vosotros. Es decir, también 3 características. Amado por Pablo y por los demás que están con él. Que es ya un hermano en la fe, sin importar que sea un esclavo. Con todo lo que eso implica, para ese momento. Y habla de la fidelidad a Dios y a su servicio, una de las características. Muy pertinente, entonces, es esto que les decía yo, que Pablo aclarara, bueno, si es esclavo, sí. Es un esclavo fiel. Y habrá quien diga, pues no tanto, porque a su amo no le es muy fiel. Salió huyendo, corrió, es un fugitivo. Y tendrá razón por ello. Y entonces, ¿por qué ahora le llama fiel? Porque fue transformado. A lo mejor Onésimo huyó por rebeldía, por maltrato o por cualquier otra cosa. Pero ese hombre rebelde que se rebeló contra su condición y que salió huyendo como fugitivo, ahora es llamado fiel. Y eso también es una enseñanza que nos da esperanza, porque podemos ser transformados. Podemos pasar de ser esclavos del pecado, esclavos del mundo, a ser fieles en el Señor. Una enseñanza grande lo que nos da. Y sí, pues hay razón si le dicen que era infiel con su amo, pero ahora le está diciendo, sí, ahí te va de regreso Onésimo, pero no es el mismo Onésimo que huyó de ti, es un Onésimo transformado por el amor de Cristo. Un honor diferente porque ahora es hijo de Dios, que ahora es un hermano en la fe y porque ahora ha tenido un comportamiento fiel. Así que ahí te va de regreso, pero es otro. Y luego ahorita sí me voy a ampliar un poquito en la recomendación que le hace a Filemón, Pablo, porque pues va de regreso Onésimo, pero ¿y cómo lo va a recibir? ¿Podía el amo matar sin que fuera castigado? Nada. O sea, podía llegar y decir, te fugaste, te mato, y pues nadie le iba a decir nada. Pero Filemón también es hermano. Entonces la recomendación para él también es bien grande, ¿no? Uno de nosotros quiere decir, Dios no hace acepción de personas. Lo mismo esclavos, lo mismo le platicaba a la hermana Ruth la semana pasada de la historia del etíope negro, gentil porque era de otra raza diferente a los judíos, ¿sí? Eunuco, es decir, mutilado en su cuerpo, pero cree en Dios, cree en Jesucristo y le dice a Felipe, ¿qué me impide ser bautizado? Nada, Dios no hace acepción de personas, así que este esclavo sigue siendo esclavo según el contexto histórico y social, pero es libre en su alma y en su espíritu en Cristo Jesús, y así es como es transformado.
Así que Pablo remarca esto a Filemón y a todos los hermanos cuando les dice, es fiel hermano y uno de vosotros. Y luego finalmente, bueno, de Aristarco, de Juan Marco y de Jesús el Justo, los describe de manera más somera. Ahí, mi compañero de prisiones, el sobrino de Bernabé, recibidle, y de Jesús llamado el Justo, los únicos de la circuncisión que me ayuden. Pero en esta pequeña frase de mi compañero de prisiones viene todo lo que les comenté: perseverancia, lealtad, disposición a servir, de amar en acción, y hay una congruencia muy grande en ello. De Marcos, de Juan Marcos, también una frase sencilla, pero también nos habla del perdón y de la reconciliación, de que ahora hay compañerismo y que hay amor fraterno, incluso que ha sido usado para transmitir mandatos y órdenes. De Jesús el Justo, que ha estado ahí, fiel en el acompañamiento, y todo esto, estos 5 varones junto con él en prisión, consuelo en el corazón de Pablo. Y bueno, nos vamos a la tercera enseñanza, que dice, el perdón está presente en este cuadro de honor. Dicen, ¿el perdón? Sí, ahí está el perdón. Están en el cuadro de honor porque han sido perdonados de sus pecados por Jesús, porque han sido transformados y porque ese amor lo ha sido puesto también en el corazón de Pablo y no hay rencor para con ellos. ¿Sí? Por eso les digo, la iglesia no se compone de gente perfecta y completamente santa, sino de pecadores redimidos en proceso de santificación, y como nosotros, imperfectos. Nueva versión 2.0, corregidos, mejorados y adoradores que buscamos parecernos al Señor, pero que necesitamos estar diaria y cotidianamente consciente que necesitamos de su perdón y de su misericordia. Porque si eso no ocurre, gana la soberbia. Nos gana la soberbia, y si no nos sentimos así necesitados, pues parece que es por nuestras obras, y para nada, ¿no? Para nada es así. Sin embargo, necesitamos un sincero arrepentimiento. Un sincero arrepentimiento de lo que hacemos. Por eso apela Pablo cuando envía a Onésimo a su amo a que regrese, no el esclavo rebelde en desobediencia, y no el amo agresivo, no el amo violento, sino el amo también transformado por el amor de Cristo, que va a aceptar al esclavo, al fugitivo. Así que Pablo cuida los dos lados, no está enviando a Onésimo al matadero. Por eso, incluso, si vemos nuestra Biblia, hay una carta a Filemón, al amo, llevada por Aristarco, el que está también ahí mencionado. Y ahí Pablo le dice que escribe de puño y letra. Ahí si no utiliza escribianos, Pablo le escribe de puño y letra, y veamos la hermosa recomendación que le hace a Filemón como amo, que bien nos queda a todos nosotros, a lo mejor no como amos, pero sí como padres, como esposos, como parte de una iglesia. Pongámonos el saco de la recomendación que le da Pablo a Filemón, y dice Filemón 1:4 del 1, Filemón 1 del 4 a la primera parte del versículo 19. Dice así, me voy a permitir leerla. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es Pablo a Filemón, porque algo oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, fíjense, le está hablando fuerte, tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice Pablo, pero dice, más bien os ruego por amor,
siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por quién creen, por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. O sea, es su hijo espiritual, por eso le dice Pablo a Onésimo, mi hijo, ¿sí? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Cual vuelvo a enviarte, tú pues, recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, fíjense cómo no es rebelde contra la cuestión social, pero para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Está diciendo, pues eres el amo. Entonces dice, nada, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Qué hermoso, ¿no? No ya como esclavo, sino como un hermano amado, mayormente para mí, más cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibirle como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Cómo ven? Ahí está el amor, ahí está el amor. Y le está diciendo, sí te lo envío, pero es otro, está transformado. Y tú, si de veras quieres ser congruente, si de veras ahí está el amor en Cristo en ti, le tienes que recibir como hermano. Está pidiendo congruencia. Y a veces es lo que nos falta. Así que qué hermoso testimonio de amor, de perdón, de intercesión, porque Pablo se preocupa por ellos, de consuelo y de paz. Tanto que esa carta personal a Filemón está integrada hoy en la palabra de Dios. Está integrada, porque Dios nos quería enseñar algo a través de esa personalísima carta de Pablo a Filemón. ¿Y qué nos quiere enseñar? Congruencia, amor, perdón, reconciliación, transformación en Cristo. Todo eso nos quiere decir a través de esta personalísima carta. Está integrado al canon como palabra de Dios y palabra de inspiración divina. Y ahora vamos a hablar un poquito ya en la parte final también del perdón y la reconciliación de Juan Marcos. Sí hubo perdón. No hubo arreglo con Bernabé, cada quien por su lado. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que seguramente en su plan divino, Dios quería que Bernabé se fuera por otro lado, que otras personas oyeran del Evangelio por la voz de Bernabé, que no fuera con Pablo, sino que él tomara otro rumbo. ¿Sí? Que él tomara otro rumbo, con la certeza de su fidelidad y de que iba a predicar el Evangelio, iba a alcanzar otros corazones en otros sitios diferentes a los de Pablo. Así que Dios usa ese desacuerdo para multiplicar los alcanzados, ya no juntos, sino pues ahora cada quien por su lado, pero sigan trabajando. El joven Juan Marcos, no sabemos qué ocurrió en ese intermedio, pero es muy posible que en ese intermedio, en ese regreso a mi casa, utilizado para irse con Pedro, para escuchar a Pedro y para escribir su evangelio. Fíjense si no había plan de Dios, que no alcanzamos a ver los humanos, pero Dios sí. Así que en ese pleito hubo cosas que salieron buenas, ¿sí? Los plasma en su evangelio y parece ser que en su casa fue donde se llevó a cabo esos dos eventos tan importantes, la última cena y la aparición ya resucitada. ¿Fue falta de fe? Quizás falta de madurez, quién sabe qué fue lo que le hizo flaquear, quién sabe. Pero fíjense cómo se refiere a Juan Marcos, ya Pablo hablándole a otro discípulo de él, Timoteo, en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces ya la reconciliación completa. No solamente es
me es útil, sino, ¿qué crees? Tráetelo, lo necesito. ¿Se dan cuenta cómo está totalmente perdonado, totalmente restablecida la relación? Así escribe a su discípulo Pablo. Podemos ver el perdón a Marcos y podemos ver la humildad y la disposición del joven para servir. ¿Y saben qué podemos ver? Una muestra para nosotros de cómo debemos perdonar y reconciliarnos. Porque si hay arrepentimiento verdadero, hay perdón. Pero si hay perdón, no hay rencor. ¿Sí? Imagínense si hay rencor, cada vez le iba a estar recordando y machacando Pablo a Marcos. No, pues la vez que te fuiste. No, pues es que te fuiste. No, es que te fuiste y abandonaste el ministerio. Pero si hay perdón, no hay rencor. Y si no hay rencor, hay amor. Y si hay amor, es que Cristo está en sus corazones. Así que nos está mostrando cómo debemos perdonar, dejar de machacar las cosas, tirarlas, amarrarles a una piedra y tirarlas al mar, como nos dice también la palabra con los pecados. Entre nosotros podemos fallar porque somos imperfectos, pero debemos de reconciliarnos, debemos de hablarnos, debemos de amarnos, debemos de perdonarnos y dejar las cosas que pasaron atrás. No volverlas a sacar nunca. Las cosas que fueron, fueron. Así que si hay arrepentimiento, hay perdón, no debe haber rencor y por lo tanto triunfa el amor. Así que podemos ver, mis hermanos, que de estas sencillas palabras, cuántas enseñanzas nos habla el Señor, cuántas exhortaciones, cuántas cosas nos quiere decir. El desafío es grande, mis hermanos. El desafío parece mayor a lo corto que parece el relato de estos simples versículos. Nos muestra un profundo desafío de ser iglesia, estar juntos, de no sentirnos solos, de apoyarnos los unos a los otros y que el vínculo sea el vínculo del amor en Cristo Jesús. El arrepentimiento, la reconciliación, el amor en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para sentirnos como se siente Pablo. En ellos, o acá podemos decir, en nosotros hay un gran consuelo en el amor de Dios. Así que reconfortémonos, perdonemos mutuamente y mostremos fidelidad en la adoración a Dios, en todos los aspectos, en la adoración individual, en la adoración congregacional, pero mostremos fidelidad en la adoración a Dios, que es lo que ellos hicieron a pesar de las circunstancias y por las circunstancias. Así que mostremos el amor que tenemos a Cristo Jesús y que cada testimonio de estos hombres imperfectos sea un aliciente a todos y a cada uno de nosotros para servir con mayor fidelidad a Dios y a todos los hermanos. Esa es la exhortación final que nos hace. Padre bendito, gracias Señor, gracias te damos por tu palabra hermosa. Gracias Señor, porque incluso en versículos que parece que no tienen gran cosa, tú nos hablas Señor, tú nos exhortas, tú los pusiste ahí, tú inspiraste en forma divina a los escritores para que quedaran plasmados, porque seguramente en tu plan bendito y divino tenías algo que decirnos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas hablando, Señor, que nos mires con misericordia, que nos mires con nuestra imperfección y que se haga tu voluntad en nuestra vida, Padre bendito. Te rogamos que nos sigas bendiciendo, te damos gracias por poder estar en tu iglesia, Padre bendito, y te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones estos desafíos a amar como tú nos has amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya más fuerte que la duda en mí.
levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás. De las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya más fuerte que el temor en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás. De las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Cántalo más fuerte, 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 cántalo más fuerte. cántalo más fuerte, Oh, cántalo más fuerte, cántalo más fuerte, con el enemigo frente a mí, cántalo más fuerte, más fuerte que la duda en mí. cántalo más fuerte, Mi arma es una canción, cántalo más fuerte, el cielo peleará por mí, cántalo más fuerte, con todo lo que hay en mí. cántalo más fuerte, Veré la oscuridad huir, cántalo más fuerte, sin saber lo que está por venir. cántalo más fuerte, Más fuerte que el temor en mí, cántalo más fuerte. voy a cantar aún en la tempestad.